Gracias, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Eres el único digno. El único. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, que solo tu presencia, que solo tu mirada me hacen suspirar. Yo me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Yo me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, yo me inclino, solo ante ti, solo ante ti, solo ante ti. Eres el único digno de toda adoración, mi Señor. Así es, Señor. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez, ven y encuéntrame otra vez, otra vez. Ven y encuéntrame una y otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Y yo no puedo más si tú no estás. No puedo más si tú no estás, si tú no estás. Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.
Hola, un gran saludo a todas las familias que hoy pues nos hemos reunido para compartir la palabra del Señor en esta célula, en esta célula en línea, y agradecerles por todo el tiempo que dedicaron para poder conectarse, ya todo lo que fue el 2021, que estuvieron allí cada miércoles, estuvieron pendientes de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Entonces, hoy que estamos en esta célula iniciando un nuevo año, iniciando un año maravilloso, es el año de la multiplicación. Creo que 2022 es un año extraordinario. Tenemos muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en este nuevo año. Y por eso hoy quería iniciar este año en esta célula con una palabra muy especial, con un tiempo que va a marcar el destino de tu vida y de tu familia. Y lo he llamado el poder que hay en la poderosa palabra de Dios. Sí, el poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene un poder extraordinario. Es la palabra de Dios, es la verdad absoluta de Dios. Y por eso yo creo que es un tema muy trascendental de cómo iniciar el año, poniendo un buen fundamento en lo que significa la palabra del Señor para nosotros, las leyes de Dios, la voz de Dios para nosotros en este tiempo. De hecho, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que de las tribus que eran los valientes de David, esta tribu de los hijos de Isaacar, dice la palabra del Señor que ellos eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían la agenda de Dios, ellos sabían los planes de Dios para sus vidas, para su familia, y también ellos marcaban la ruta de lo que Israel debía hacer en ese tiempo. Entonces, eso significa que ellos tenían un buen fundamento en la palabra del Señor. Ellos conocían a Dios, ellos sabían cómo Dios iba a actuar, cómo Dios iba a obrar, qué quería hacer Dios con ellos. Entonces, hoy yo quiero leer esta palabra en Mateo 8, del versículo 5 al versículo 10. Y dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mira lo que le dijo Jesús: yo iré a tu casa y le sanaré. En el verso 8 dice: y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En el verso 10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo la palabra que Jesús le da a este centurión. Ni siquiera en Israel había hallado tanta fe como la que había en este hombre. Ahora bien, noten ustedes que era un hombre que era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía a cargo muchas personas. Es decir, era un líder, era un hombre que en verdad estaba trabajando bajo
quizás era una persona del ejército o era una persona que era un jefe, ¿sí? Es decir, cualquier persona que esté gerenciando, que esté trabajando, liderando personas, es una persona de autoridad. Entonces, hoy nosotros vamos a ver cómo este hombre tenía pues en su corazón, tenía un discernimiento entre lo que era el poder de la palabra, pero no de cualquier palabra, el poder de la palabra de Dios. Entonces, de hecho, el libro de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es importante que nosotros, ya al inicio de este nuevo año, podamos tomar en cuenta el poder que hay en la palabra de Dios. Y yo creo que hoy vamos a estudiar qué fue lo que hizo este hombre para valorar, para hacer mucho hincapié, énfasis en lo que representaba la voz de Dios para su vida, en la vida de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, fíjate que él dijo, tan solo di la palabra. Lo que Jesús decretara, eso era lo que iba a hacer. Él reconocía la autoridad de Jesús. Él reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Reconocía que el poder de la palabra era Dios obrando en nosotros. Y de hecho, hoy vemos acá la Biblia, la palabra de Dios, y Dios nos está enseñando que debemos volver a las sagradas escrituras, que debemos entender los planes de Dios, lo que Dios ha trazado para nosotros, que está condensado precisamente en esta palabra. Entonces, lo primero que yo encuentro que hizo este hombre es que dice la palabra que él sabía que Jesús estaba pasando por Capernaum, y dice que él vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está en casa paralítico, gravemente atormentado. Al parecer él lo que tenía era un caso de liberación, ¿sí? Y entonces él puso toda la confianza en Jesús, de que Jesús podía obrar en la vida de su criado. Ahora bien, lo primero que yo encuentro en este centurión era que su fe era una fe visible, una fe que estaba fundamentada en Jesús. La fe tiene que tener un fundamento claro en la palabra de Dios. A veces hay personas que dicen: yo tengo una fe ciega en Dios. Siempre desde pequeña yo he escuchado esa frase, pero a la verdad tu fe no puede ser ciega, tiene que estar fundamentada en los principios de la palabra de Dios, debe estar fundamentada en Jesucristo, el Hijo de Dios. De hecho, cuando al principio, vamos a leer un poquito acá rápidamente en Génesis. Si leemos Génesis, mira lo que dice acá en Génesis capítulo 1, en el versículo 1 y 2 dice, o leámoslo hasta el 3, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿ve? Inicia Dios con el poder de la palabra. Recuerden que en el momento de la creación estaba Dios dando órdenes, y quien estaba obedeciendo esas órdenes era su Hijo Jesús, y quien estaba ejecutando también era el Espíritu Santo. O sea, los tres estaban creando el universo, estaban creando todas las cosas que hoy vemos.
Entonces, a mí me llama mucho la atención el versículo 3 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjate que comienza diciendo, y dijo Dios. Entonces, para que tu fe esté fundamentada en la palabra, lo primero que debes entender es que lo dijo Dios. Es lo que Dios dice. No es lo que yo digo, no es lo que el médico dice, no es lo que la familia dice, porque a veces ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el médico. Ponemos la fe y la esperanza en el trabajo, ponemos la fe y la esperanza en las cosas materiales. Y hay cosas que son buenas, sí. No estoy diciendo que no hay que ir al médico, que no hay que hacernos un chequeo médico, no. Estoy diciendo, recuerden, que estamos poniendo un buen fundamento, que nuestra fe tiene que estar basada en la confianza en Dios. Y qué bendición poder comenzar a iniciar un nuevo año poniendo el fundamento en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué tenemos que poner el fundamento en la palabra? Porque nuestra fe tiene que estar basada en la poderosa palabra de Dios. Fíjate que dice, y dijo Dios. Ahora bien, si usted lee exactamente en el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 2 y 3, dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿A qué se estaba haciendo referencia? Que tanto Dios, Jesús y el Espíritu Santo estaban haciendo un trabajo en equipo para crear toda la creación. Entonces dice en el versículo 3 que Jesús, que era el verbo, estaba creando todas las cosas. Vamos a ver si lo encuentro por aquí rápidamente. Aquí, Juan capítulo 1, en el verso, fíjate, vamos a leerlo rápidamente del versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Entonces en el verso 3 es donde quiero hacer énfasis. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿A qué se hace referencia? A Jesús, dando a entender que en el principio era el verbo, la palabra. O sea, la palabra, esta palabra de Dios es Jesús habitando entre nosotros. Lo que quiere decir que todas las cosas que usted quiere que Dios le pueda dar, que Dios pueda crear en su vida, tiene que ser a través de Jesucristo. ¿Sí me comprende? Entonces, por eso, algo que me llamó mucho la atención del centurión era que él sabía las escrituras. Él sabía el poder que había en la palabra. Él conocía la ley. Él conocía a Dios. Él conocía a Jesús. Él conocía quién era Jesús en él. Y por eso él esperó que Jesús pasara por Capernaum para acercarse, porque él tenía un problema. Su criado estaba atormentado. Necesitaba liberación. ¿Entiende? Entonces, lo primero que hoy vamos a poner, les decía, es el fundamento de nuestra fe, tiene que estar basada en la palabra. Por ejemplo, estábamos estudiando el libro de Tito, y qué bueno que usted pudiera estudiar ese libro también, porque Tito tiene 3 capítulos, y cuando Dios le habla a Tito a través del apóstol Pablo estaba haciendo un trabajo con Tito, recuerde, un trabajo apostólico, es decir, tanto Pablo como Tito, ellos abrían iglesias, establecían ancianos, quizás no estaban tanto tiempo en un lugar, pero sí ponían orden a la iglesia, le daban dirección del Espíritu. Y por eso cuando Pablo deja a Tito en Creta, le dice que él es un hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Fíjate, inicia el capítulo 1 saludando Pablo a Tito y le dice, Tito, tú eres un verdadero hijo en la fe, porque también Tito conocía que el fundamento de la fe se llamaba Jesucristo. Y en Tito capítulo 1 versículo 5 le dice,
le dice, por esta causa yo te dejé en Creta, en la isla de Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada lugar, así como yo te mandé. Fíjate, le estaba dando una misión, y la misión era que tenía que poner orden en la iglesia de Creta. Luego que él pusiera orden, iba a establecer pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Puede ser porque Pablo lo necesitaba para llevárselo a otras ciudades o a otras naciones. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es importante o es relevante entender que cuando Pablo le dice a Tito que corrija lo deficiente, era porque tanto en la isla de Creta, allí prevalecía lo que era la inmoralidad sexual, y también lo otro que tenía que corregir era que ellos habían enfermado en la fe. Entonces hay personas que su fe se ha enfermado porque puede ser que tuvieron una circunstancia, perdieron algún ser querido, tuvieron experiencias negativas al final del año, durante el año 2021. Entonces, tienen alguna desilusión, tienen algún dolor profundo, no han logrado perdonar. Entonces, cuando hay heridas emocionales, se enferma en la fe. Y cuando una fe está enferma, entonces no podemos mirar con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. No podemos ver con esperanza, no podemos conquistar esos sueños, no podemos ver más allá, porque hay una enfermedad espiritual. Entonces, ¿qué mejor momento de iniciar el año sanando nuestra fe? Y por eso Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 13, le dice, yo quiero que tú, Tito, puedas reprenderlos a ellos, porque ellos son mentirosos, ellos son malas bestias. Les decía malas bestias porque malas bestias significa que ellos eran crueles, eran orgullosos, y que Tito debía reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, es muy importante entender que la fe es trascendental para poder obtener el milagro, y eso lo sabía el centurión. Por otra parte, seguimos leyendo acá en Mateo capítulo 8, donde estamos basados en la palabra, y dice exactamente que viene el centurión, se encuentra con Jesús y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, lo segundo que tú tienes que hacer es exponerle a Dios tu causa, o sea, tu necesidad. Él vino a Jesús y le dijo, yo necesito que me ayudes con mi criado. Ni siquiera era su hijo. Pero recuerden que los criados en aquella época prácticamente eran como sus hijos. Eran las personas que estaban allí con ellos, trabajando, sirviéndoles. Entonces ellos les amaban, ellos lo protegían a sus criados. Entonces, este centurión le expresa a Jesús esa necesidad, y tú debes ya ahora al inicio del año decirle, Señor, verdaderamente yo no quiero llevar esta vida igual, yo no quiero avanzar si tú no vas conmigo de la mano. Yo quiero que este nuevo año ponerlo en las manos del Señor, que esta nueva temporada Dios pueda hacer algo grande en nuestras vidas, y de esa manera tú puedes hacer una oración, pero de manera específica. Cuando vamos a pedirle algo al Señor, tiene que ser específico. Y eso fue lo que hizo el centurión. Entonces, Jesús, en el verso 7, Jesús le responde y le dice, yo iré y le sanaré. Fíjate que Jesús va a responder de acuerdo a tu necesidad. Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Es decir, Jesús estaba dispuesto hasta ir a su casa, porque Él está dispuesto a ayudarte, a bendecirte, a sanarte, a liberarte. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando Él muere en la cruz, Él está derramando su sangre para limpiarte a ti de todos tus pecados. Recuerda que los dos problemas que hay hoy en la raza humana es el pecado y también los demonios. Y eso lo vemos aquí también, porque fíjate que el problema de este paralítico era que tenía un problema de demonio. Habían
fuerzas malignas que estaban dañando su vida y lo estaban atormentando, porque él dice, está paralítico y está gravemente atormentado por un demonio. Entonces fíjate, es muy importante que entiendan que cuando Jesús muere en la cruz, él vino a resolver justo esos dos males que aquejan a la humanidad. Jesús vino a resolver el problema del pecado, pero también de los demonios. ¿Sí me entiende? Porque cuando él muere, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero cuando él derrama su sangre y cumple todos los requisitos que se exigía para tu liberación y para mi liberación, Jesucristo nos dio la victoria. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Quiere decir que Jesús le dio al adversario en la cruz una derrota total y contundente, de manera que nosotros hoy podemos ser libres tanto del pecado como también de espíritu maligno. Nosotros podemos ser libres de cualquiera que sea el tormento. Tú puedes ser libre, mira, puedes ser libre de la inmoralidad, tú puedes ser libre de la pornografía, tú puedes ser libre de la enfermedad, tú puedes ser libre, ¿sabe de qué? De la ira, del enojo. Tú también puedes ser libre de la depresión y de la frustración. Cualquiera que sea tu problema, sea físico o emocional, porque hoy los problemas más graves que tiene esta generación son problemas emocionales, ¿sí? Sus emociones. ¿Por qué? Porque están controladas también por fuerzas malignas, y tú, cuando tú vienes a Jesús, solo Él te puede liberar. Entonces, vamos a seguir adelante rápidamente. Cuando Jesús le dijo al centurión, yo iré y lo sanaré, ¿sabe qué respondió el centurión? Y le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Yo de verdad que me quedo sorprendida con la fe que tenía el centurión. ¿Sabe por qué? Porque esta fe es una fe sana. Esto es una fe genuina. Esto no es cualquier tipo de fe. Esto es una fe no fingida. Porque a veces fingimos la fe. A veces uno le pregunta a una persona, ay, mira cómo está, estoy en victoria, pero por dentro están destruidos. Esa es una fe fingida, ¿entiendes? Pero él le dijo, Señor, yo conozco de autoridad, porque yo tengo muchas personas bajo mi cargo. Y yo les digo a ellos que vayan y van. Y yo les doy órdenes y ellos obedecen las órdenes. Y por eso yo hoy te pido, Señor, tan solo di la palabra. Entonces, lo tercero que yo encuentro acá es que el centurión entendió la velocidad que tiene la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural y tiene una velocidad impresionante. ¿Cuál es la velocidad de la palabra de Dios? La velocidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Cuando tú dices la palabra, el Espíritu Santo la ejecuta. Entonces, lo tercero que hoy vamos a establecer es el poder del decreto, el poder decir la palabra. Hay un poder, es cuando tú la decretas, ¿entiendes? Cuando tú la dices, inmediatamente la palabra la ejecutan los ángeles y comienzan a operar el milagro que ya Dios ha establecido en tu vida. Por eso cuando usted lee Jeremías capítulo 1, exactamente en el versículo 11, Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dijo, yo veo una vara de almendro. Y él le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Que nosotros podamos decir la palabra. Porque cuando tú la decretas, entonces Dios la pone por obra. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús, cuando escuchó a este hombre, dice que al oírlo Jesús se maravilló. Eso está en el verso 10 y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces en el verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Porque cuando tú decretas la palabra, tú la estás acompañando de fe. Fíjate, tú la estás acompañando de fe. Entonces dice, ve, y así como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano desde aquella misma hora. Es decir, ni siquiera había llegado a su casa cuando ya había sido sanado. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Porque lo que Dios dijo se cumplirá. Y Dios ha dicho que el 2022 es un año donde todo será multiplicado. Es un año de gracia y de favor. Y eso es lo que ustedes deben de creer. Deben de creer en la palabra. Deben de volver a las sagradas escrituras. Deben de entender que 2022 es un año donde debemos obedecer a Dios. La palabra rema que Dios nos dio este año fue Deuteronomio 8, versículo 1. Y dice la palabra, cuidaréis pues de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová dio como juramento a vuestros padres. Fíjate que todos los principios que hay allí, pero el Señor abre una ventana y dice, cuidaréis de poner por obra. Es decir, tienen que ser obedientes. Yo creo que este nuevo año es un año de obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, yo soy guardado, soy protegido, pero también soy bendecido por el Señor. Así que, amada familia, vamos a orar. Así como este centurión pudo ver el milagro en su criado, porque él pudo creer en Jesús a través de la fe, pudo creer en el poder que hay en la palabra, así también lo vamos a hacer nosotros en este nuevo año. Padre, yo bendigo a cada familia. Yo decreto que hoy, Señor, la gloria del Señor se mostrará sobre ellos. Hay poder en la palabra de Dios. Que este nuevo año nosotros tomemos una determinación de amar la palabra, de honrar la palabra y de poder amar a Jesús como nunca antes lo habíamos hecho. Padre, hoy ponemos nuestro futuro en tus manos. Hoy ponemos a nuestras familias en tus manos. Señor, hoy bendigo a cada hogar para que este nuevo año, Señor, puedan ellos confiar en ti, tener una fe genuina, una fe sana, Señor, donde ellos puedan ver milagros sobrenaturales. Señor, tan solo di la palabra y nosotros veremos los milagros en este nuevo año. Tan solo Dios decreta la palabra. Lo que tú has dicho, Señor, se cumplirá. Y por eso hoy, Señor, nosotros decretamos bendición de Dios en cada familia. Yo decreto que 2022 será el año de la gracia y del favor de Dios. Verás las maravillas del Señor, verás a Dios obrando, Dios te dará provisión, Dios te guardará y te protegerá. Hoy decreto y establezco, aunque vengan oscuridad sobre las naciones, sobre cada familia que conoce a Dios, que ama a Dios, amanecerá Jehová y será vista su gloria. Yo decreto el pacto de sanidad sobre ustedes. Yo decreto las maravillas de Dios. Yo decreto que les irá bien, que Dios va delante de ustedes, porque ustedes obedecerán al Señor, les servirán y vivirán bajo el pacto de protección. Señor, gracias te damos, porque este nuevo año, Señor, cada familia estará en el altar de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.